Estoy aquí, mami. No, amor. Hijito, no me vas a meter mucha bulla, ¿ya? Voy a entrar al Zoom. Mami, ¿me traes mi tortuga no? Mami, Hijito, no sé dónde está. pero, Hijito, ¿no sabes que estoy en reunión en mis clases? Ya, por favor. pero, está sobre tu foto. Está sobre tu foto. ¿Ves? Te duele. Te voy a dar uno ahorita, voy. Mami, la misma día ya me declaró mi tablet pequeñito. Todavía. Obviamente al Señor, ¿verdad? Y bueno, entre las preguntas que recibimos, ¿dónde estoy? Ok. Tenemos varias, algunas parece que son súper gigantes. ¿Cómo debemos, por ejemplo, interpretar el libro de Juan? Ok. Esa está grande. Tal vez podemos comenzar con esto de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús se trata en dos de los evangelios. Se trata en Mateo y también se trata en Lucas. Y hay diferencias entre las genealogías, de tal manera que algunos se sienten un poco incómodos al respecto porque ven diferencias entre las genealogías y dicen, hay contradicción. Entonces, una de estas debe estar mal y la otra debe estar bien. Lo primero que tenemos que saber es, como 2 Timoteo 3:16 nos dice, si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces no puede haber contradicciones en la Biblia. Okay, entonces, sí, la escritura es inspirada por Dios, no hay contradicciones. Yendo más allá, obviamente, las comunidades cristianas del primer siglo que recibieron los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, ellos sabían leer y se hubieran dado cuenta si es que hubiera una contradicción. Al mismo tiempo, ustedes saben que los judíos, mucho más que nosotros, se preocupaban mucho por esto de la genealogía. Para ellos era muy importante saber de qué tribu venían ellos, de qué tribu descendían. Y esto pues se remonta hasta aún el libro de Génesis, donde el libro mismo nos da varias genealogías, desde Adán mismo, a través del linaje de Set y todo lo demás, Génesis capítulo 5, por ejemplo. Entonces, hay ese interés y el hecho de que pusieron los evangelistas esa genealogía en la escritura, en sus evangelios, es para demostrarnos a nosotros, obviamente, que era importante para ellos
el que sepamos de dónde descendió Jesucristo, de dónde viene Jesús, cómo es que Él es considerado el Mesías prometido. Entonces, si ellos permitieron estas dos genealogías y ellos son los que copiaron y transmitieron las escrituras, obviamente para ellos no había un problema en estas genealogías. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Y vamos a ver Mateo capítulo 1. Comienza hablando el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A ver, permítame. Ok, vamos a quitar el texto bíblico. Ok, libro de la genealogía. Y esto es literalmente lo que dice, ¿no? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, o sea, descendiente de David, descendiente de Abraham. Y ahí tras Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Para nosotros no parece tan divertido, se puede decir, no parece tan, qué sé yo, nadie se pone emocionado cuando está leyendo las genealogías, ¿ok? Crónicas tiene multitudes de estas genealogías. Parece que no hay emoción, a no ser que usted fuera judío, entonces estaría como que al borde de su asiento mirando ahí, ¿no? Entonces tenemos, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Viuda, Viuda a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró. Esta es la palabra clave en todas estas, engendró, engendró, engendró. A Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán. Note esto, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Entonces, por lo menos no vamos a memorizar toda la genealogía, obviamente, pero entendamos quiénes son los que vienen justo antes de José. Es Matán, que es padre de Jacob, y Jacob, que es padre de José, el cual es marido de María. ¿Okay? Desde Estados Unidos, mira. Entonces, tenemos esto, de que Mateo traza la genealogía, vamos a decir de esta manera, la genealogía legal de Jesús o la genealogía real de Jesús, precisamente porque Jesús tenía que ser el descendiente legal para poder ser heredero del trono de David. Y por eso es que comienza diciendo hijo de David. ¿Okay? Entre los judíos, el ser descendiente de David es muy, muy importante. Muy importante. Porque esa es la promesa. De la descendencia de David iba a venir alguien que se iba a sentar en el trono de David para siempre. ¿Okay? Y entonces ese alguien es el prometido Mesías. Y por eso es que es tan importante para Mateo decirnos, ¿no?, que esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Okay? Ahora, siendo que el Mesías tiene que venir de la genealogía de David, muy importante, Lucas hace algo similar. ¿Okay? Lucas capítulo 3. ¿Okay? A ver, en el año 15, sospecho que va a comenzar más o menos en el verso 23. Veamos esto. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, dice, hijo, según se creía, ¿no? Entonces, note aquí, ya nos está diciendo, no era literalmente hijo de José, se creía que era hijo de José, es decir, por la gente. Ahora, según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui. Aquí tenemos una genealogía distinta. Acuérdese lo que acabamos de decir con relación a Mateo y la última parte de esta genealogía.
Ok, les dije que se acordaran. Tenemos Eleazar es padre de Matán, Matán es padre de Jacob, Jacob engendró a José, marido de María. Entonces Jacob es el que engendra a José. Entonces tenemos Matán, Jacob y José. En la genealogía de Lucas, capítulo 3, verso 23, nos dice que de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Ok, aquí ya cambiaron los nombres y eso es lo que a la gente les afecta. Es como que, ok, entonces estas genealogías son distintas, ¿no? Aunque si usted sigue la genealogía, ok, sigue yendo, llega a David, que es hijo de Isaí, hijo de Obed, ¿ok? Y si sigue yendo, va a llegar a Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, ¿ok? Entonces, va a pasar a través de todo esto por Abraham, ¿ok? Y termina siendo obviamente hijo de Booz, que era hijo de David, ¿ok? ¿Qué estoy tratando de establecer acá? Ambas genealogías van a mencionar tanto a Abraham como a David. ¿Ok? Ambas genealogías, porque tiene que ser descendiente de David. En la genealogía de Mateo llega hasta Abraham. En la genealogía de Lucas se va directamente hasta hijo de Adán, hijo de Dios. En Lucas hay un énfasis un poco distinto. Mateo escribió su evangelio a los judíos. Se nota eso por la cantidad de versículos del Antiguo Testamento que Mateo cita. Muchísimos. Siempre está hablando acerca del cumplimiento profético. Esto fue para que se cumpliese lo dicho por. Entonces siempre va a haber esto. En Lucas, Lucas es un creyente gentil, es decir, un creyente no judío. ¿Ok? Él fue compañero de Pablo. Y eso se nota cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas es el que escribe ese libro y en un momento de la narración deja de narrar en tercera persona y Pablo y ellos fueron y viajaron y comienza a decir y nos embarcamos. Entonces ahí cuando que se une al grupo de Pablo. Bueno, entonces Lucas está escribiendo a los gentiles y los gentiles no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Los gentiles vienen desde Adán. Y entonces por eso es que cuando Lucas traza la genealogía de Jesús, él va hasta hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está queriendo apelar a los gentiles, diciendo, ustedes también tienen derecho a que este Jesús sea Mesías de ustedes. Si ustedes son hijos de Adán, este también es tu Mesías. ¿Ok? En cambio, Mateo, como decíamos, llega hasta Abraham, ¿ok? De la deportación a Babilonia, y entonces tenemos a Jacob engendró a José, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él comienza su genealogía de manera distinta y la termina distinta. Abraham es donde comienza él. Abraham engendró a Isaac. Entonces, Mateo, una vez más, recapitulando, Mateo escribe a los judíos, la descendencia de Jesús acá es la descendencia real o legal, ¿ok? Porque como hijo de José, aunque sea hijo adoptado, no importa, él tiene el derecho legal a sentarse en el trono de David, su padre. ¿Por qué? Porque José es descendiente de David. En Lucas es el que escribe a los gentiles y por eso es que llega hasta hijo de Adán, hijo de Dios, diciendo a todos, ustedes también tienen derecho. Ahora, hay una gran diferencia. Acuérdese que en Mateo, y volvemos a Mateo, acuérdense que en Mateo esta es una palabra clave acá, engendró. Abraham engendró a Isaac. O sea, y eso es algo activo, ¿ok? Judá engendró, ¿ok? Y entonces Abraham engendró. ¿Qué quiere decir esto? Que son padres literales, ¿ok? Engendró. Ahora, cuando estamos nosotros en Lucas 3:23, era como de 30 años, hijo según se creía de José. Ahora note esta frase, hijo de Eli, hijo de Matat. ¿Ok? Cuando vamos nosotros al original griego de Lucas, y voy a ver si puedo compartir esto con ustedes, ¿ok?
Wow. Déjeme ver si puedo. Ok. Ok, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Quiero que note aquí algo. Ok. Hijo, la palabra para hijo está ahí abajo en griego. Se pronuncia huios. Huios, aunque parece que dijera huios, ¿ok? Huios, hijo. Según se creía, de José. Ahora, note donde dice hijo de Elí. No hay una palabra griega debajo de hijo. Hijo de Matat, no hay una palabra griega debajo de hijo. Hijo de Leví, no hay una palabra griega debajo de eso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los traductores suplieron la palabra hijo. Y no está mal suplida, pero lo que nos está diciendo acá, Jesús mismo al comenzar su ministerio como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, el cual era de Elí, de Matat, de Leví, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que aquí podemos ver nosotros, la conclusión, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? La conclusión que podemos ver nosotros aquí es de que José no se dice que fue engendrado por Elí. En Mateo sí. En Mateo nos dice quién exactamente engendró a José, el marido de María. Aquí no. Aquí simplemente nos dice que Jesús se creía que era hijo de José y luego dice de Elí, de Matat, de Leví, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? En Lucas, porque es a los gentiles, decíamos, Lucas no está citando la genealogía de José mismo, sino la genealogía de María. ¿Ok? Y ahora, nosotros ya que vivimos en un diferente contexto, no pensamos de esa manera, ¿ok? Pero ellos sí. Entonces, cuando ellos quieren decir que alguien es hijo literal de alguien, va a utilizar la palabra engendró. Y cuando no, entonces no la utiliza. Y por eso es que no hay la palabra hijo en el griego acá. Entonces, es como que esa palabra de aquí ni siquiera debería estar, ¿ok? Entonces, simplemente la obviamos. De José, de Elí, pero Elí era el papá de María. Y luego de Matat, de Leví, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la razón para la diferencia. ¿Ok? La diferencia es, Mateo está citando literalmente la genealogía de José, porque tenía que tener un padre, aunque sea un padre adoptivo, tenía que ese padre ser el heredero legal, vamos a decir de esa manera, por sangre de David. Y eso sucede. Ahora, María también era descendiente de David, pero normalmente en ese tiempo no se le daba tanta importancia, vamos a decir así, a quién era la madre de quién. ¿Okay? En la mayoría de las genealogías bíblicas siempre va a ser el papá, siempre, 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 siempre. Okay, eso cambia en la historia. Hoy en día se hace la genealogía por la madre entre los judíos. Okay, pero en ese tiempo no. Pero para Lucas es importante que la gente sepa la genealogía de María, porque Lucas sabe que ella sí es la madre de Jesús. ¿Se da cuenta? Literalmente hablando. Ella es la madre de Jesús, literalmente hablando. Y por lo tanto, tenía también que ser descendiente de David. Entonces, hablando naturalmente, ella tenía que ser descendiente de David también. Entonces, por donde usted le mire, ¿okay? Sea por José, el padre legal, o sea por María, la madre natural, Jesús es hijo de David. Entonces, tiene el derecho genéticamente de sentarse en el trono de David y tiene el derecho legal de sentarse en el trono de David. Y esa es la diferencia. Para nosotros suena extraño, una vez más, porque estamos viniendo aquí con ojos hispanos, ¿no? Y para el ojo hispano uno dice, pues eso no tiene sentido. Sí, porque no somos judíos, no vivimos en ese contexto. ¿Ok? Si yo le pregunto a usted quién era su tatarabuelo, no va a saber quién era. No va a saber ni de dónde vino, ni cuál era su origen, cuánta sangre chucuta tenía, qué sé yo. Nadie sabe nada de eso.
porque no es algo importante en nosotros. Usted habla con un judío y le dice, ¿de qué tribu desciendes? Y va a decir, oh, nosotros descendemos de la tribu de Gad. Y qué sé yo, y quién era su tatarabuelo. Y le pueden decir quién era el tatarabuelo y el tatarabuelo del tatarabuelo. ¿Okay? Entonces es otra cultura, pero esa es la única diferencia que hay. Entonces, tanto Mateo como Lucas nos dan genealogías. Mateo nos da la de José, Lucas nos da la de María, sin mencionarla. Oh, y esa es otra cosa. ¿Por qué no la menciona? Porque es fácil decir María. Porque en ese tiempo un hombre no puede mencionar a una mujer sin estar presente el esposo de ella. Un hombre no puede hablar con una mujer casada a solas, por ejemplo. Por eso es que cuando Jesús, que está en Samaria, comienza a hablar con una mujer samaritana, dice que cuando los discípulos llegan, están sorprendidos de que hablase con una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque primero, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Segundo, un hombre no habla con una mujer sin que haya gente alrededor. ¿Ok? Y esa es una buena idea para todos los jóvenes de la iglesia. ¿Ok? No hablen con una mujer sin que haya alguien más alrededor. Pero esa es la realidad. ¿Ok? Y entonces, aunque nuestra traducción al español no nos deja entender eso, cuando uno va al griego original, en el cual escribió Lucas, Mateo y etcétera, ahí se puede ver eso con claridad. Entonces, esa es la situación. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de seguimiento para eso? Por favor, avísenos. Y de paso, cuando alguien tiene una pregunta, simplemente quite o active su micrófono y ya. ¿Ok? Ok. La otra pregunta que nos formuló era con relación a si Santiago o Jacobo y José son mencionados en la Biblia como hermanos de Jesús. Y la pregunta era si eran verdaderamente hermanos o tal vez eran primos. Y qué es lo que tenemos que nosotros entender con relación a esto. ¿Está más o menos así la pregunta, hermana Aurora? Hermano, yo quería saber si, bueno, yo tenía idea de que Jesús era único hijo de María, pero también muchas personas dicen María tuvo otros hijos. Entonces yo vi en la Biblia que sí dice hermanos, pero llama hermanos a los discípulos. Entonces yo quisiera saber si realmente María tuvo otros hijos que sean hijos de ella, ¿no? No hermanos de Jesús, porque él es del Espíritu Santo, pero si eran hijos de María, porque yo tenía entendido y todavía pienso eso de que Jesús era hijo único. Ya, gracias. Ok, vamos a la escritura, entonces, con relación a esto. Tenemos dos ocasiones en las escrituras donde se menciona a los hermanos de Jesús. Déjame ver. Es Mateo 13:5. Es Marcos capítulo 6. Va a estar más claro tal vez, inclusive. Ok. En Marcos 6, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, note algo aquí extraordinario, dice, vino a su tierra, ¿ok? No estaba en cualquier lugar, vino a su tierra. Entonces eso quiere decir, volvió a su aldea, ¿ok? Y estaban con él sus discípulos. Y es en su aldea y en su tierra donde comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por él son hechos. En el verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Entonces, podemos ver nosotros, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón.
No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, etc. Entonces, esta es una de un par de escrituras que nos hablan con respecto a eso, ¿no? Dice que este es el carpintero, o sea, conocían qué es lo que él había crecido haciendo, obviamente trabajando con José en su carpintería. Entonces, para ellos era difícil imaginarse que él se convirtió en un profeta, o mucho menos que él podía ser el Mesías prometido, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se utiliza esa palabra, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas. Ahora, cuando nosotros vemos cualquier palabra bíblica, normalmente vamos a decir, ¿qué define esa palabra? Normalmente no es el diccionario o el léxico que define una palabra, sino el contexto mismo. ¿Okay? Si suponiendo que vamos a asumir, ¿okay?, que esta palabra hermano, ¿okay?, es utilizada aquí en el sentido de, puede ser primos o puede ser, qué sé yo, otros discípulos. En este caso no, porque está haciendo la división. Está haciendo la división entre Jesús y sus discípulos. O sea, entre estos hermanos y sus discípulos, porque aquí está, ¿no? Le seguían sus discípulos. Entonces vino con sus discípulos a esta tierra. Entonces cuando llama hermanos a alguien, en este caso, dice que es hermano de Jacobo, de José y qué sé yo, no está hablando de sus discípulos, ¿no? Entonces por eso es que algunos han sugerido que tal vez son primos. El problema que tenemos en ese caso, ¿ok? Si la palabra hijo acá es literal, la palabra hermano también tiene que ser literal. ¿Okay? Yo no tengo problema en que en algunos versículos, por ejemplo, Jesús hable de sus discípulos, y vamos a ver uno de esos después, y diga, estos son mis hermanos. ¿Okay? Pero en ese contexto, si dice, estos son mis hermanos, y mi madre, y mi padre, y mi todo, entonces sabemos, está utilizando metáfora. ¿Okay? No está diciendo esto de manera literal. Pero acá no es Jesús, acá son la gente de su aldea, y están utilizando términos como carpintero, y Jesús sí lo era. Entonces están hablando términos naturales, ¿no? Están diciendo, le conocemos a este. O sea, no es un desconocido, ese es el carpintero, ¿no? Él me hizo la mesa de la cocina. ¿Te acuerdas? Él reparó la silla de la abuela. Lo conocían. Así como quien ve crecer a alguien y de repente pues resulta que va a ser senador, dice, de la Cámara o diputado, qué sé yo. ¿En serio? ¿El Felipito? Uy, yo lo conocí, ¿te acuerdas lo que nos hizo? Él nos rompió la ventana, ¿no te acuerdas? Ese Felipito dice que ahora es diputado, imagínate. Eso es lo que está pasando acá, ¿ok? Entonces, para mí, la manera más fácil de tomar es esto, creo, en este contexto por lo menos, es de manera literal, ¿ok? Ahora, creo que parte de la necesidad de algunos de que no, María nunca tuvo otros hijos, es porque después en la historia de la iglesia surgió una doctrina llamada la perpetua virginidad de María. ¿Okay? Que María que siempre fue virgen y quedó siendo virgen para toda la vida. No hay nada de eso en el Nuevo Testamento, en ninguna parte. O sea, esa no era una preocupación de los apóstoles, de decir, oh, María siempre quedó virgen. Como si la virginidad fuera un estatus moral más elevado. Y una vez más, hay en la tradición, vamos a decir así, por alguna razón piensan que el quedarse sin casar equivale a una santidad más elevada. ¿Ok? Por eso es que hay, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, los sacerdotes católicos romanos no se casan. ¿Ok? Y obviamente eso trae sus propios problemas, como hemos visto en los últimos años. Pero es esa idea de que eso es una santidad más elevada, pero esa idea no se encuentra en la Biblia. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. De hecho, la Biblia inclusive dice que va a haber, en el posterior tiempo va a haber gente que va a pensar que va a hacer de esto una doctrina.
diciendo es prohibido casarse. Déjenme ver si lo podemos encontrar rápidamente. Boom, 1 Timoteo 4:3. Cuando vamos a 1 Timoteo, vamos a ver, déjenme quitar esto rápidamente. Okay. Note lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Esto significa apartarse de la fe. Okay. Algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí está la palabra, ¿no? Dice, prohibirán casarse. Entonces, dentro de la doctrina del apóstol Pablo, cualquier prohibición a casarse viene de un apartarse de la fe original, ¿no? Entonces, como que están siendo seducidos por otras doctrinas. Y si usted analiza, por ejemplo, el budismo y esas religiones orientales, donde los lamas que le llaman, esos maestros que meditan y sobrepasan la conciencia humana y trascienden hacia nirvana y qué sé yo, no se casan, porque para ellos el celibato equivale a santidad. Están tratando de negar todo apetito de este mundo y qué sé yo. Y entonces es posible que sea esa influencia a la que Pablo aquí está refiriéndose. No dice que prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En ese contexto, note lo que dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, esa sería mi preocupación en cuanto al decir, oh, María fue virgen por siempre, porque el que diseñó el matrimonio y lo hizo en perfecta santidad fue Dios. O sea, eso no viene por causa del pecado del hombre. Eso Dios les entregó antes que existiera el pecado. Les dijo, en cuanto los creó, fructificad y multiplicaos. Pues cómo iban a multiplicarse y fructificar si no tenían intimidad sexual. Entonces, eso viene de Dios. Entonces, el matrimonio, hablando bíblicamente, es puro. ¿Okay? Esa unión de hombre y mujer, de hecho, en el libro de Malaquías, no tengo tiempo de ir a cada versículo, ¿ok? Pero si quieren más detalles, después lo podemos hacer. Pero en el libro de Malaquías dice que cuando el esposo y la esposa se unen, no son solo dos uniéndose, sino que hay un tercero ahí uniéndolos en espíritu. ¿Okay? Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en la carne, en intimidad sexual, Dios los está uniendo en espíritu. Por eso es que cuando se está casando a alguien, el representante de Dios, el pastor que está casando, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, porque no es realmente la autoridad de la persona. La persona está ahí en lugar de Dios y dice, cuando él dice, yo los declaro marido y mujer, el que en realidad los está declarando marido y mujer es el Señor que está viendo todo esto. ¿Okay? Y entonces me parece interesante eso de que si Dios declara algo que es bueno, y en toda la creación, acuérdense, Dios creó, todo lo que creó es bueno. Crea al hombre, esto es muy bueno. Crea a la mujer, uy, todos felices, ¿ok? Ese es el epítome de la creación. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Déjeme ver un par de versículos acá. Okay. Esta es otra ocasión. Mire, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Jesús está predicando en algún lugar, seguramente, ¿ok? Está hablando acerca de, ya, está predicando duro ahí. Y luego entonces dice, vienen sus hermanos y su madre. Esto de que siempre que está la madre habla de sus hermanos, ¿ok? Si usted sabe algo de esa cultura, es casi como la cultura hispana, ¿no? Donde está la mamá y van todos los pollitos, ¿ok?
Entonces, cada vez que ella viene a buscar a Jesús, está pues con sus chapulines, ¿no? Con sus chilpayates en la mano. Por eso es que la Biblia dice esto. Algunos dicen, estos son sus primos, tal vez. No tiene sentido que lo que venga, la persona que viene es obviamente María, pero no viene, si fueran sus primos, debería venir la mamá de ellos también. Pero no, siempre es María y los hermanos de Jesús. María y los hermanos de Jesús. Entonces, ¿no? Y aquí es, por ejemplo, donde Jesús agarra estas frases que aquí obviamente son literales. Son hermanos y su madre. Y él va a agarrar y lo va a convertir en una metáfora. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Ok? En medio que está predicando la palabra. Y él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entonces, agarra algo literal, madre y mis hermanos de carne, y lo transforma en una ilustración de lo que la iglesia ha de ser un día, ¿no? Una comunidad de fe, más que una comunidad, una familia. ¿Okay? Entonces, no está en realidad negando que ella es su mamá y que ellos son sus hermanos. ¿Okay? Jesucristo no haría eso. Lo que está haciendo, está usando eso como una ilustración, diciéndoles, un día va a haber una comunidad, una familia que va a valer tanto o más que la familia literal que cada uno de nosotros tiene. Y por eso es que Jesús, en otra ocasión, y una vez más, perdóname que no citamos y leamos cada versículo, dice, por eso es que el que deje padre o madre y hermanos y hermanas por causa de mí, dice, tendrá mucho más en esta vida. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo acepto al Señor, yo me entrego a Jesucristo y me convierto en su seguidor, su discípulo, pero mi madre no quiere, entonces va a haber una división entre yo y mi madre, ¿no? Va a haber una división y entonces como que no tengo madre. Pero ¿qué pasa? Cuando la comunidad te incorpora, de repente ya no tienes una madre, tienes 15, ¿ok? Todas las hermanas mayores de la iglesia se convierten en madres, los otros se convierten en padres. Tienes hermanos que a veces son más cercanos que los hermanos de carne, ¿no? Y a veces uno puede confiar más en ellos que en los hermanos de carne, sabiendo, pase lo que pase, sé que puedo contar con esta comunidad, con esta gente, estas son mi familia. Y a eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Ok? Entonces, no puede, la primera parte no puede estar metafórica, porque entonces le quita sentido a la verdadera metáfora. ¿Ok? Entonces, cuando aquí dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, son literalmente su madre y sus hermanos. Hay otra porción, por ejemplo, en Juan capítulo 7, donde Jesús, hay una fiesta grande que está a punto de venir. Y dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, note esto, sal de aquí y vete a Judea. Es decir, están en la misma casa que él. Están viviendo juntos. Y le dicen, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos, ¿ve? Entonces no son estos sus discípulos, son hermanos literales. Ahí el contraste. Para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ¿no? Si estas cosas haces, o sea, milagros y señales, manifiéstate al mundo. Ahora, note, obviamente este siguiente versículo es un versículo un poquito tristón, ¿verdad? Como que, wow, qué pena. Porque dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, la gente con la que él creció no creían, él es el Mesías. Y claro, imagínese que usted tiene una hermana y resulta que su hermana es pues, ¿no? O un hermano con el que ha crecido que ahora no, dice que no es tal, dice que es un profeta de Dios, ¿no? Una profetisa de Dios, dice que es enviada. Uno estaría como que, ¿no? Ni aún sus hermanos creían en él. Triste, pero ahí nos está dando un testimonio, ¿no? De que pues en la casa donde vivía y vivía con sus hermanos y sus hermanos al principio no creían en él. El apóstol, bueno, ahora, note que de acuerdo a la tradición, ¿ok? De acuerdo a la tradición, es más, déjeme, creo que Pablo lo va a decir.
Este es el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que pareció a Cefas, y después a los 12. Cefas aquí es el apóstol Pedro. Y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Entonces, está un poquito extraño. Mire, apareció a Pedro y luego a los 12 apóstoles. Después apareció a 500. Y luego dice que se le apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Su hermano carnal. A esa conclusión llega la gente, porque, por ejemplo, aquí también Jacobo y después a todos los apóstoles. Está haciendo diferencia entre Jacobo y los apóstoles. Este Jacobo posiblemente es el que llega a ser, se convierte. Eso es lo que nos dice la tradición. Una vez que Jesús resucita, se presenta a su hermano Jacobo. O sea, a sus hermanos en realidad. Y ahí ellos se dan cuenta que verdaderamente él era quien decía que era. ¿Ok? Entonces se convierte. Y este Jacobo se convierte después en pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? En Gálatas 1:19, este es el apóstol Pablo contando un poquito de su conversión. Dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, note otra vez, hace una distinción. Este Jacobo es diferente de los demás. Este es el hermano del Señor. Este es el que va a ser conocido en nuestras Biblias como Santiago. El nombre es el mismo. ¿Okay? No sé por qué lo tradujeron diferente. Me caen gordos. ¿Okay? Pero él es el que escribe la epístola de Santiago. ¿Okay? Es una epístola universal justo antes de Apocalipsis. Entonces, ese era. ¿Okay? Entonces, creo que la evidencia, si uno va simplemente a la Biblia, la evidencia es, ok, sí, María tuvo otros hijos. ¿Eso la rebaja de categoría? ¿La va a rebajar en nuestra estimación? Creo que no. No debería. ¿Por qué? No hay manera. Dios la escogió con un propósito. Cuando cumplió ese propósito, ¿ok? Ella sigue sirviendo a Dios de cualquier manera, ¿no? Notamos, por ejemplo, déjeme ver, estamos en Hechos capítulo 1. Déjeme ver. Ok. Ok, aquí están los apóstoles. Okay, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez más, note esto. Primero cita a los 12 apóstoles. Hay un Jacobo entre los 12 apóstoles, ¿ok? No hay que confundirlo con el Jacobo que era hermano de Jesús. Jacobo, José eran nombres bien comunes. Juan era nombre bien común, ¿no? Tenemos Juan el Bautista, Juan el Amado, tenemos por todo lado, ¿ok? Tenemos 2 Judas, uno que era el Iscariote, que ya a este tiempo ya no está, y otro que era Judas, el hermano de Jacobo, ¿ok? Entonces tenemos varios ahí. Pero note que estos 12 perseveraban unánimes en oración y ruego. Y esto ya es después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión de Jesús. Estaban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús, ¿no? Y esta misma gente es la que está ahí en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia nos dice que llegó el día de Pentecostés, estaban todos esos que mencionó, unánimes juntos. Viene del cielo un estruendo como de un viento recio, les aparecen lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
¿Quiénes son esos? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón y Celote, Judas, hermano de Jacobo, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Es decir, ellos también tuvieron esta hermosa experiencia, ¿no? Y si lo soy honesto, si María y los hermanos de Jesús tuvieron esa experiencia, yo también la quiero. ¿Okay? Si ellos hablaron en lenguas recibiendo el Espíritu Santo, yo quiero tener esa misma experiencia. Déjeme darle tal vez 2 o 3 versículos para terminar esto, y si hay preguntas podemos hacer un seguimiento. Esta es la anunciación. Tal vez, déjame ver Mateo 1, 25. Ok. Sí, esta es la anunciación. Cuando el ángel se le aparece a José, le dice, lo que está en María es del Espíritu Santo. Si quiere verlo, está en el verso 18. Ok. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, o sea, prometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si lo hacía públicamente, apedreaban a María por adulterio. Él quiso hacerlo secretamente, pero posiblemente con el corazón destrozado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, esto es lo interesante acá, ¿verdad? Esta palabrita. No la conoció. Ahora, creo que tal vez hablamos en otra ocasión con ustedes. Si no, tengo un video en YouTube, en el canal de Defensores de la Fe, acerca de dónde sacó Caín su esposa, ¿verdad? Y ahí, mostrando versículos, vimos que esta palabra o esta frase conoció implica la relación íntima sexual entre esposo y esposa, ¿no? Conoció a Abraham, a su esposa, y engendró a Isaac, ¿no? Conoció Caín a su esposa y tuvo un hijo. Conoció otra vez a Adán, a Eva, su mujer, y nació Set, etc. Entonces, esta frase simplemente significa, pero no tuvo relación sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Okay? Entonces, el hecho de que dice hasta que nos está hablando de un límite de tiempo. Después ya tuvieron esa relación. Y esta palabra hasta que, estamos en Mateo 1:24, déjenme mostrarles rápidamente. Recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que. Note aquí esta palabra hasta. La palabra que está ahí abajo es la palabra griega geos. ¿Ok? Parece que dice eus. ¿Ok? Pero es geos. Esa que parece W es la letra omega en griego. Geos. Hasta. La razón que le estoy mostrando eso es para que podamos ver nosotros cómo es esta palabra utilizada dentro de la Biblia misma. Porque hay gente que dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, pero dice, no, pero después tampoco la conoció. O sea, nunca la conoció. ¿Ok? Pero veamos cómo utiliza la Biblia misma esta palabra. En 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. ¿Cuánto tiempo? Hasta, otra vez la misma palabra, hasta que yo te diga. Ahora usted sabe que Jesús, su madre y José sí escaparon a Egipto, pero no se quedaron en Egipto para siempre. ¿Por qué?
porque iban a estar allá hasta que. Y una vez que se cumple ese hasta que, ya tienen que regresar. Y ellos regresaron, y usted lo sabe. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en que la Biblia misma utiliza esa palabra. Y note que estoy usando versículos de Mateo mismo, cómo Mateo usaba esta palabra hasta. ¿Ok? Aquí estamos en 5:26. De cierto te digo. Ok, este es un versículo interesante. Note. Entre tanto, ok. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ok. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Okay. Entonces, hasta que, la misma palabra hasta, geos, se utiliza ahí. ¿Cuándo va a salir? Una vez que haya pagado. Entonces, hasta no quiere decir para siempre. Te digo que no saldrás de allí nunca. No. Vas a salir, pero ¿cuándo? Solamente hasta que pagues el último cuadrante. Después que pagues el último cuadrante, ya eres libre de salir. Entonces, esa es la manera en que Mateo mismo utiliza esa palabra. Y por eso es que cuando nosotros estamos viendo Mateo 1:25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Nos quiere decir que después que dio a luz a su hijo primogénito, José sí la conoció en el sentido de intimidad, porque era su esposa, ¿no? Y unidos por Dios. Entonces, una vez más, no había ningún tipo de pecado en esto. ¿Ok? Espero que eso haya ayudado un poquito. Si hay preguntas, pueden quitar o activar su micrófono. Y si por favor los hermanos que están visitando pueden poner sus cámaras para que podamos verlos. Gracias, para que nuestra moderadora no los quite del grupo. Muy amables, gracias. Ok. Entonces, esa era más o menos algunas de las preguntas. Otra de las preguntas que recibimos, y si usted tiene una pregunta puede ponerla ahí en el chat mientras tanto, decía, ¿por qué los cristianos no aceptan a Jesucristo? Y ahí es donde voy a necesitar un poquito de explicación. Depende desde qué punto de vista se está haciendo la pregunta para ver qué respondemos. No, hay ciertos cristianos, bueno, de acuerdo a ya sean judíos, de ciertas tribus que habían, ¿no? Creo que los primeros cristianos más se basan en el Antiguo Testamento y ellos no creen en Cristo, solo en Jehová. Pero en el Nuevo Testamento nosotros ya creemos en Cristo porque es Dios para conocerlo, ¿no? Entonces, pero hay, o sea, ciertos teólogos que han hecho como un debate donde dicen no creen en Jesús. Ya, y no son cristianos, serían judíos netamente, porque todo aquel que ya utiliza el término cristiano ya está aceptando al Cristo. ¿Ok? Entonces, sí, hay judíos que no creen aún hoy, y aún desde el primer siglo muchos no creían. Parte de la razón, creo yo, es que cuando Cristo vino lo hizo de maneras inesperadas. En el tiempo del primer siglo, alrededor del tiempo de Jesús, en el mundo académico se conoce ese como el tiempo del segundo templo. ¿Okay? Los judíos tenían esa esperanza. Sabemos que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Y estando bajo el Imperio Romano, entonces ellos esperaban un Mesías que iba a derrocar al Imperio Romano. Esa era la esperanza que tenían ellos, ¿no? Entonces, cuando llegue Mesías, va a derrocar al imperio y ahora nosotros vamos a estar reinando y nuestro Mesías va a ser el que va a reinar y Jerusalén va a ser el centro del mundo.
y parte de eso sí es bíblico, ¿ok? Lo que ellos no pudieron anticipar era un Mesías que llegara y dijera, cuando alguien te pegue en una mejilla, vuélvele también la otra. Si te agarra un soldado romano y por la ley romana te dice, llévame esta carga por 1 milla, él dice, ve con él 2. Pero la ley solo dice 1 milla, no importa, hazlo de esta manera. Entonces, cuando Cristo realmente viene, no viene para pelear, no viene para la gran batalla. Y eso desconecta a muchos de los judíos, porque esa era la esperanza. Imagínense en este momento en el que estamos viviendo nosotros a nivel mundial, ¿no? Estamos esperando a un político que por fin cumpla sus promesas, un político que pueda por fin hacer lo que todos los políticos prometen y nunca hacen, ¿no? Bajar impuestos, dar salud, servicios de salud gratis a todo el mundo, universidad gratis, escuela gratis, todo gratis, que nos den una mesada para poder sobrevivir, aunque no trabajemos, etcétera, 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 ¿no? Un comunismo o socialismo extremo. Si llega ese alguien y hace algo inesperado, que en vez de traer paz, trae guerra, entonces la gente va a decir, no, este no es, ¿no? Y eso es lo que pasó con Jesús. Ellos estaban esperando un general militar y aquí viene un corderito, ¿no? Manso y humilde. Y es crucificado. En la esperanza judía, el Mesías no podía ser crucificado. Él permanece para siempre. La Biblia dice, hay profecías que nos dicen, el Mesías permanece para siempre. Entonces, ellos no entendieron que había 2 facetas de la venida del Mesías. ¿Okay? No entendieron que el simplemente establecer un poderío militar en la tierra no soluciona los problemas del mundo. Y el mundo se va a dar cuenta de esto cuando estén bajo el anticristo. ¿Okay? Porque 3 años y medio van a tener paz. Y después 3 años y medio, él va a mostrar realmente la maldad que está detrás de todo esto. No, podemos tener el rey más justo, el presidente más justo, el gobierno más justo, y el hombre todavía va a haber peleas, todavía va a haber odios. ¿Okay? Usted le puede decir a cualquier líder religioso que tenga una congregación grande, y usted pregúntele y dígale, si en el mundo solo quedara gente como la que usted tiene en su iglesia, todavía necesitaríamos una fuerza de policía. Y ellos van a decir, sí, todavía. Pero son la gente de la iglesia. Sí, porque todavía somos seres humanos. ¿Se da cuenta? Entonces, digamos que Cristo viene en el primer siglo, derroca a los romanos, establece su reino. ¿Qué pasa? Muchos se rebelan, muchos no les gusta, porque es un reino no solamente de prosperidad y paz, es un reino de moralidad. Es un reino que va a decir, no, no puedes hacer tal cosa, no a los abortos, no al homosexualismo, no a las drogas, y a la gente no le va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que hacer este Mesías? Tiene que venir, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, transformar al hombre de adentro hacia afuera, para que pueda vivir con gozo en un reino de ese tipo, un reino de santidad, un reino de moralidad, un reino de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay ese cambio interno de corazón, si no hay ese nuevo nacimiento que tanto Jesús como los apóstoles publicaron y anunciaron, entonces de nada sirve un reino justo. Y eso es lo que ellos no han podido ver. Algunos de los judíos sí tenían una esperanza de que iban a venir 2 Mesías. Mesías, o le van a decir Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José, que decían ellos que va a ser matado, pero luego va a venir Mashiach ben David, Mesías el hijo de David, que va a conquistar y va a resucitar al primer Mesías. Eso entre la comunidad de los rollos del Mar Muerto se encontró esas ideas. Pero en general los judíos estaban esperando un solo Mesías, es un general militar, es un conquistador y él nos va a poner como la cabeza de este mundo. Pero una vez más, Cristo viene en cumplimiento a muchas profecías del Antiguo Testamento, pero para morir por nosotros, transformar nuestro corazón, darnos ese nuevo nacimiento. Y después de que establece su iglesia, después de que establece su reino en el corazón de los hombres, luego va a volver y va a establecer un reino milenial
1000 años de paz, prosperidad y todo lo demás. Pero la gente, ellos no lo veían. Y uno de los ejemplos grandes de que es difícil imaginarse esto es el apóstol Pablo. Él conocía todas las escrituras. Pero al principio dice, este no puede ser, precisamente por eso. El Mesías no viene como un cordero. El Mesías es el león de la tribu de Judá. Y entonces comienza a perseguir a los cristianos y sabemos su encuentro en Hechos capítulo 9 con Dios mismo, ¿no? La luz que brilla cae de rodillas. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? Y la respuesta es, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ¡pum! Toda su cosmovisión es transformada. Todo cambia. Y está 3 días en ayuno y oración pensando cómo pude haber fallado. Pero una vez que ya se viene esa revelación, entonces ya como el rompecabezas, ¡pum! Todo perfectamente. Ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cristo era la pieza que faltaba para que todas esas escrituras que él sabía tengan sentido. Y por eso es que él, después de salir de ahí, debatía con los judíos, debatía con los filósofos griegos. No tenía temor de debatir con quien sea, porque él ya sabía, ya tiene sentido. Ya sé por qué él murió. Ya sé cuando él regrese va a venir como el rey y no va a tener nadie que se le pueda oponer. Y eso es lo que le falta a los judíos. Y eso es lo que les faltó en el primer siglo, ¿no? Porque no pudieron entender. Y hoy en día esa es la manera en que los judíos se excusan a sí mismos, ¿no? ¿Por qué no cree usted que Jesús es el Mesías? Y va a decir, porque miro afuera de mi ventana y no veo paz en el mundo. Cuando Mesías venga, voy a poder hacer eso y va a haber paz en todo el mundo. Y nosotros decimos, amén. Cuando el Mesías venga, vamos a tener esa paz. Pero el Mesías ya vino para transformar el corazón y ellos no lo entendieron. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Hermano Jorge, tal Sí, vez señora. la hermana Aurora se refería a los testigos de Jehová que no creen en Dios, en Jesucristo, sino en Jehová, Dios. Ya, ese sería en el sentido de que ellos no creen que Jesús es Dios. Y obviamente tenemos demasiadas escrituras que nos muestran a Jesús como Dios. Déjeme compartir, a ver, una de esas que debería ser suficiente para ellos. Y lastimosamente cuando alguien no quiere que algo sea verdad, lo va a negar aun cuando pueda ver la evidencia perfectamente. Y para mí no hay verso más claro tal vez. Y hay muchos versos, obviamente. Pues estamos en Juan capítulo 20, el verso 28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, esto es una vez que Jesús resucita, se presenta a los apóstoles. La primera vez que se presenta a ellos dice que Tomás no estaba presente, ¿no? 8 días después, en la manera de contar judía y la manera de contar de Colombia también, sería 8 días después, se aparece un primer domingo y luego se aparece el otro domingo. En Bolivia no se decimos 8, decimos 7 días. ¿Okay? Pero de cualquier manera, esta vez ya está Tomás. Y es aquí cuando Jesús le dice, ok, están las puertas cerradas, Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Shalom. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y esto obedece al hecho de que Tomás había dicho, cuando los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor resucitado, él dice, no lo creo. Y no lo voy a creer hasta que no meta mi dedo en las heridas de sus manos y meta mi mano en su costado. No me pueden convencer que él ha resucitado. Pues cuando Jesús llega, le dice precisamente eso, toma tu dedo, ¿no? Ponlo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí es donde Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto no es simplemente lo que nosotros llamamos una interjección, ¿no? Antes, o tal vez todavía hay gente, no me acuerdo cuando era niño, había algo sorprendente, la gente decía Jesús, María y José, ¿no? Y era una interjección, no estamos realmente clamando a Jesús, simplemente se utiliza como que, wow, ¿no? ¡Qué tremendo!
Y los testigos de Jehová van a decir eso, van a decir aquí Jesús o Tomás estaba tan sorprendido de ver a Jesús resucitado que de repente se le salió, Señor mío y Dios mío, ¿no? Como quien dice, ay Buda. Hay varios problemas con esto. El primer problema es que Tomás era un judío. Y para los judíos, tomar el nombre o los títulos de Dios en vano es pecado. Para ellos es blasfemia. Entonces, ellos no van a utilizar el nombre de Dios como lo hace los hispanos, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo usamos el nombre del Señor Jesús como si fuera una exclamación nomás, ¿no? Ellos no lo hacían, nunca. Entonces, eso no tiene sentido si uno está analizando el hecho de que Tomás es un hombre judío y está en medio de judíos y está hablando con un Mesías judío. Si Tomás hubiera usado el nombre del Señor con una interjección, Jesús lo hubiera reprendido y los otros apóstoles le hubieran dado una paliza, ¿ok? Porque no se hace entre los judíos. El otro problema es de que no, Tomás, porque esto es lo que dicen ellos, ¿ok? Dice, Tomás mira a Jesús y mira al otro lado hacia arriba y dice, Señor mío y Dios mío, como que no, está clamando a Jehová le dijo. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces Tomás respondió y le dijo. ¿Ok? Entonces Tomás le respondió y le dijo. Entonces no está diciendo al aire, le dijo a Jesús. Y aquí en el griego, eso está en el griego. ¿Ok? Y le dijo, kai auto eipen, el Señor de mí y el Dios de mí. Eso le está diciendo directo a Jesús. Tú eres el Señor de mí, tú eres el Dios de mí. Porque, ¿qué pasó? Porque Tomás sabía, nadie puede resucitar así por así. Si tú has resucitado es porque tú eres el Dios del Antiguo Testamento. Tú eres el Jehová del Antiguo Testamento. Porque está utilizando aquí una expresión que los judíos utilizaban solo para el Dios verdadero. Ahora, si se equivocó, lo que sea, Jesús lo hubiera reprendido. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Bravo, por fin entendiste quién yo soy verdaderamente. Y que espero que los demás, tal vez refiriéndose a todos los que estamos aquí en esta noche, crean sin haber visto las marcas de los clavos en mis manos y haber metido la mano en mi costado. Entonces, cuando un testigo de Jehová niega esto, lastimosamente están negando algo que es innegable. Y como toda persona que trata de escabullirse, hay cosas en la Biblia que a veces no queremos obedecer. Lastimosamente a veces es por motivos religiosos. No, mi religión, pero la Biblia dice, no, pero mi religión. Y eso es lo que pasa con ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tratar de enfatizar todos los versículos que hablan de Jesús como hombre. Jesús se cansó, Jesús murió, Jesús tuvo sed, Jesús que se durmió. Dios no se duerme, Dios no tiene sed, Dios no tiene hambre. Sí, aceptamos todo eso. Pero le hacen vista gorda a versículos donde, como la luz del día, los apóstoles llaman a Jesús Dios. O Jesús mismo dice ser Dios. Vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Negar uno y aceptar el otro? No, podemos aceptar ambos. Podemos aceptar que Jesús es hombre en todo el sentido de la palabra y al mismo tiempo es Dios manifestado en carne. Creo que esa es la mejor solución. Lastimosamente ellos no lo ven de esa manera. Amén. ¿Alguien más? Amén. Alguien puso bendiciones, hermano. ¿Tomás fue hermano de Jesús? No, este Tomás no. Este fue uno de los originales 12 apóstoles. Acuérdense que los hermanos de Jesús no creían en él al principio. Fue solo hasta después de la conversión, de la resurrección de Jesús, que se presentó a ellos y por fin creyeron en quien él era verdaderamente. Hermana Aurora tenía una pregunta con relación al Evangelio de Juan. ¿Cómo debemos interpretar? No, hermano, justamente por eso, ¿no? Porque
hay cristianos como los judíos que no creen en Jesús, no creen en ok. Jesús, Ujú, pero en el libro de Juan todo es sobre Jesús. Yo claro. me pregunto, leemos y yo creo que los judíos también leen y ya ah, ah, ya se sabe en el Nuevo Testamento quién es Jesús. Ujú, Entonces, yo decía, de acuerdo a lo que ellos no tienen esa creencia, entonces, ¿cómo deberíamos de interpretar según ellos el libro de Juan? ya. Ellos Esa- no tienen los evangelios en su Biblia, hablando de los judíos. La Biblia de los judíos es equivalente a nuestro Antiguo Testamento solamente. Entonces ellos no tienen los evangelios, las epístolas de Pablo, no tienen nada de eso en su Biblia, ¿no? Lo que llaman la Biblia hebrea solamente va de Génesis hasta Malaquías. ¿Ok? oh, Entonces, por eso es que no lo leen. Y por eso es que a veces lo mejor para hablar con ellos, ¿okay?, es ir al mismo Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, ¿no? Ese es el capítulo clave que se ha utilizado a través de las generaciones para compartir el Jesús como Mesías con ellos. Porque cuando uno lo lee, es obvio de quién está hablando. ¿Ok? Podemos leerlo rápidamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, ¿no? Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, parte de lo que está diciendo obviamente es, ¿no? Nosotros pensábamos que estaba sufriendo por sus propios pecados, ¿no? Pero se dan cuenta después y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llagas? ¿No? Las marcas de los clavos en las manos y el costado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ve? ¿Por qué murió? Por llevando nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ¿no? Eso ya nos trae Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Y eso es lo que pasó delante de Pilato. Él no se defendió. Podría haberlo hecho, no lo hizo. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Es decir, murió, ¿no? Ahí está claro. Entonces, Isaías 53 es conocida como el poema o la canción del siervo sufriente, ¿no? Porque está sufriendo por los pecados. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, ¿no? Entonces, note, esto se cumple literalmente, porque viene un rico, José de Arimatea, y le presta hasta su sepultura, ¿no? sí. Entonces, y Nicodemo, que era uno de los grandes, pide el cuerpo de Jesús y se lo dan. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto nos está diciendo que era sin pecado. Ningún judío va a decir que él es sin pecado. Entonces, esta es una excepción increíble, porque todos somos pecadores. Acuérdense, el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre no hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Mire, esto es como que no tiene sentido. Parecería, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida. Si ha puesto su vida, ¿qué está pasando ahí? ¿No? ¿Qué? Murió. Sí, sí. ¿No? Eso es lo que pasa cuando alguien pone su vida. Murió.
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, pero ¿qué dice luego? Vivirá por largos días. ¿Ah? Murió y vivirá. ¿Qué está diciendo? Muere, pero va a resucitar. Entonces aquí ya tenemos el mismo evangelio que Pablo estaba diciendo, ¿no? Entonces vivirá y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho cuando vea las multitudes que van a ser salvas por su sacrificio. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y ahí nos acordamos, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este ha sido el capítulo que es parte del Antiguo Testamento, uno de los más respetados profetas que ha convertido a muchos judíos, ¿no? Me acuerdo de un judío que un amigo cristiano le dijo, ¿por qué no leemos la Biblia? Y él dijo, sí, pero no quiero leer la Biblia de ustedes, quiero leer la Biblia mía. Sí, claro, no te preocupes, no quiero leer los evangelios, no quiero leer nada de eso. Y él dijo, sí, ok, no hay problema. Y mientras estaba leyendo, agarra Isaías 53, el cristiano, y comienza a leer, ¿no? Que murió y que fue desechado por nosotros y que cargó nuestros pecados en su cuerpo, qué sé yo. Y el judío está diciendo, no, te dije que no quería leer los evangelios. No, esto no es el evangelio. No, eso sí es el evangelio. ¿Cómo no va a ser? Estás diciendo lo de Jesús. Dice, no, esto es los profetas. Y no creía el judío. Tanto fue así que el judío llamó hasta Israel, a su familia que tenía en Israel, y les dijo, mándenme una Biblia de la nuestra, porque aquí los cristianos han cambiado las Biblias. No se puede confiar. Y entonces le mandaron una Biblia desde Israel, y cuando recibe la Biblia va a Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cayó de rodillas y se convirtió al Señor, porque él se dio cuenta. Jesús es nuestro Mesías. Sí. Amén. Amén. Entró una pregunta, hermano, ¿es cierto que Jesús tiene una hija? No, completamente falso. Completamente falso. Nunca se casó. Y Jesús, sabiendo que iba a morir, no hubiera habido pecado si alguna vez Cristo se hubiera querido casar, ¿ok? Una vez más, no es pecado casarse. Pero él no iba a casarse sabiendo que él estaba destinado para la cruz. Entonces, no, nunca se casó, nunca tuvo una hija y mucho menos andaba en fornicaciones. Así que no, es completamente falso. No hay nada de evidencia histórica al respecto. Hay especulación al tipo del Código Da Vinci, ¿ok? Pero hablando históricamente, así con ojos de historia, ni siquiera con ojos de cristiano, con ojos de historia, no hay absolutamente nada. De hecho, estoy poniendo en el chat mi correo electrónico y escríbanme y les voy a enviar un PDF de mi libro Refutando el Código Da Vinci, refutando ideas como esta, hablando netamente históricamente, ¿ok? Se los voy a enviar gratuitamente. Así que mándeme un correo electrónico. ¿Perdón? Refutando la blasfemia, digo. Sí. Uno se da cuenta. Y cuando comencé a estudiar para escribir, cuando salió el Código Da Vinci, luego salió el libro y usted sabe, bestseller, luego salió una película, dije, ay, me va a tocar leer el libro ese. Y honestamente escrito muy bien, muy buen escritor, pero cuando estaba leyendo me sentí como que me están predicando, porque eso es lo que hace el libro, predica en contra del Evangelio de Jesucristo, predica en contra de la certeza de quién era Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Me sentí así, tuve que pausar y decir, me están predicando. Pero desde que uno comienza, en su introducción habla acerca del Museo del Louvre, le decimos en español, del Louvre en francés, y habla de que tiene una cúpula como una pirámide y está hecha de vidrio. Y dice, el autor dice, está hecha con 666 pedazos de vidrio. 666.
Y yo agarré y dije, entonces me fui a la página oficial del Museo del Louvre. ¿Cuántos? No eran 666, le aseguro el número. Entonces yo dije, en 2 minutos yo pude averiguar cuántos pedazos realmente utilizaron. Y obviamente ahora me olvidé, va a estar en el libro. Pero me tomó 2 minutos averiguar que eso es falso. Y él en su introducción dice, pasé no sé cuántos años estudiando esto a profundidad. Creo que 2 años pasó, según él, estudiando esto a profundidad. Y yo pude encontrar la información en 2 minutos y la refutamos. Así que no hay nada de qué temer en el sentido de la certeza del Evangelio, la identidad de Jesucristo, que Él es Dios, que Él es el Salvador. No hay nada que temer desde el punto de vista cristiano. Amén. Tenemos tiempo para una pregunta más. Así que si alguien tiene algo, puede ponerlo en el chat o si quiere activar su micrófono. Amén. Dios le bendiga, hermano. Una pregunta. Amén, hermano Ortiz, adelante. ¿Me puede explicar, por favor, hermano, en San Mateo 27? Dice, cuando el Señor Jesús ya, dice, entregó el Espíritu, ahí dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Me puede explicar quiénes fueron? Porque dice que se levantaron. Esa era la pregunta. ¿En qué hermano. versículo está, mi hermano? Está en San Mateo 27, 52. Ok. Esta va a ser una buena ilustración de mi falibilidad. Ok. Aquí está. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es junto con la resurrección de Cristo. Ok. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, es cuando Jesús muere, y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, aparecieron muchos. El texto mismo está un poquito extraño, ¿verdad? No sabemos cuándo se levantaron, porque aquí parece que dice que se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. Entonces, como que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, la tierra tiembla, las rocas se parten y se abren los sepulcros. Entonces, los cuerpos ahí quedan a la intemperie. Y aparentemente cuando Jesús resucita, estamos especulando acá, porque seamos honestos, el texto no nos dice quiénes eran. Nos dice que eran santos que habían dormido. Y en la manera en que la Biblia utiliza la palabra santos, no está hablando de gente que han sido beatificadas por el Vaticano, ¿ok? Santo es todo aquel que es miembro de la iglesia o en el tiempo de Jesús o antes del tiempo de Jesús. Santo es cualquiera que es miembro de la nación de Israel. Es en el sentido de una nación apartada. Eso es lo que la palabra santo implica, ¿no? Apartado del mundo, separado del mundo para Dios, ¿ok? Eso es un santo. Y por eso es que en las epístolas universales los apóstoles dicen a los santos que están en la iglesia en Corinto. Y uno lee después la epístola y dice, estos no son santos, se estaban portando mal. ¿Ok? Pero es un término que se utiliza para la gente de la fe. Dice que entonces eran muchos cuerpos de santos que habían dormido, posiblemente del antiguo pacto, ¿no? Porque pues todavía no hay iglesia en este tiempo. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. No sabemos y no hay evidencia histórica afuera de esto. Y Mateo es el único que lo dice, ¿no? Entonces, si especulamos, decimos, la resurrección de Jesús fue tan poderosa, que contagió a otros que estaban muertos y se levantaron. Obviamente, la resurrección de Cristo sería una verdadera resurrección, y los demás sería una resucitación. ¿Ok? Y estoy haciendo esa diferencia, y es una diferencia teológica. Resucitación sería porque ellos obviamente volvieron a morir. ¿Ok? Es posible que se levantaron, se le apareció a alguien y luego se volvieron a sus tumbas y ¡pum! ¿Ok? Pero cuando hay una resurrección en el sentido de Cristo y hay una transformación del cuerpo, ya no hay muerte después de esa resurrección. Entonces, todo aquel que fue resucitado en el Antiguo Testamento no fue una verdadera resurrección, fue una resucitación. ¿Ok? Se volvieron a animar,
pero luego murieron, incluyendo Lázaro en el Nuevo Testamento, obviamente, ¿no? Fue resucitado por Jesús, pero todavía no había la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, todavía no había el Evangelio, todavía no se había dado el Espíritu Santo, y la transformación del cuerpo final solamente se puede dar por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso está esperando la última trompeta de la cual nos habla 1 Tesalonicenses 4. Entonces, no sé, ¿ok? Y por eso le decía que esto va a ilustrar mi falibilidad. No tengo todas las respuestas. No sé quiénes eran. Sospecho que eran gente, cuando dice santos, va a ser gente que tenía fe, que vivió para Dios bajo su pacto que ellos tenían, que en este caso era el pacto de Moisés. Y obviamente después tuvieron que regresar a esas mismas tumbas. ¿Okay? Ahora, yo sé que puede haber mucha especulación, ¿no? ¿Qué tal si nunca volvieron a las tumbas y están vivos hoy, ¿no? Y puede escribir una buena novela al estilo Código Da Vinci, pero no creo que muchos la van a comprar. ¿Okay? Pero hermano, muchas gracias. Muy, muy interesante la pregunta. Y sí, sé que cuando uno lee eso es como que, ¿qué está sucediendo acá? ¿No? Nunca lo había escuchado y nunca más lo va a escuchar después de eso. Mateo, una vez más, es el único que lo menciona. Amén. Hermanos, les agradezco mucho la atención y gracias por las preguntas que hicieron. Una vez más, si necesitan mandar preguntas con anticipación, ahí tiene mi correo electrónico, ¿no? Y mándeme un correo que simplemente diga, hermano, por favor me envía el libro del Código Da Vinci, se lo mando gratuitamente. Y si tiene alguna pregunta, mande a ese mismo correo, hermano. Tengo una pregunta para la siguiente vez que nos reunamos ahí y vamos a tratar de ayudarle. Ahora, le voy a decir, por favor, no me mande diciendo, hermano, por favor, explíqueme, qué sé yo, ¿no? Isaías 30:12. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se escriben libros enteros con relación a versículos bíblicos. Entonces, yo no sé cuál parte quiere que le explique. Entonces, es mejor, hermano, explíqueme por favor por qué utiliza tal palabra o por qué dice tal frase en tal versículo. ¿Será que? ¿Ok? Entonces, a eso me ayuda, ¿no? Inclusive me ayuda a saber si viene desde un contexto trinitario, desde un contexto testigo de Jehová, de un contexto budista, qué sé yo, ¿no? Hermano, los ateos dicen tal cosa, ¿qué piensa usted? Cuanto más específica es su pregunta, mucho mejor. Porque si no voy a tener que ir por muchas ramas y cuando llegue a usted ya estamos tarde, ¿se da cuenta? Entonces mejor, cuanto más específica su pregunta, mucho mejor. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Muchas gracias a los hermanos que se unieron hoy. Bienvenidos. El Señor me los bendiga ricamente. Y bueno, hermana Verena, ¿algo más para despedirnos? Amén. Gracias por haberse conectado. Bienvenidos a todos.